No os engañaré. Cuando supe que Juan Antonio Bayona preparaba una película sobre la tragedia o el milagro de los Andes, me emocioné bastante. Y llevaba ya mucho, pero que mucho tiempo esperando esta película, hasta que este pasado domingo pude ir a verla. Y solo puedo deciros que la espera ha merecido la pena. Y es que, a ver, siempre tenemos el eterno debate sobre si una película histórica o que se base en hechos reales tiene que ser más o menos fiel a los hechos que recrea. Pero en algunos casos, como la historia que nos ocupa hoy y que ha recreado Juan Antonio Bayona, la realidad puede superar perfectamente a la ficción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis histórico que, bueno, como veis, hoy hablaremos de la nueva película de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve. Y sí, ya sé que os dije que no haría próximo vídeo largo hasta el martes 26, pero bueno, entre que se estrenó esta película, que YouTube me desmonetizó el último vídeo, pues bueno, aquí estamos. Y a ver, vi esta película el pasado domingo y, a ver, recuerdo que cuando iba al cine me asaltaba la siguiente duda. La historia de esta película es muy conocida, yo la conozco bastante bien, creo que me he leído son 4 libros, me vi en su día, por supuesto, la famosa película de Viven del año 1993 y me he visto, pues no sé cuántos documentales. Y la duda que tenía antes de entrar en el cine era, ¿me podré sorprender con algo en esta película? Y la respuesta es que, a ver, decir que es una buena película sería quedarse muy corto, porque la verdad es un auténtico peliculón con todas las letras. Y es que, a ver, empezando por el famoso dicho de que las comparaciones son odiosas, la película del año 93, bueno, dejémoslo en un no estuvo mal, pero sí que es cierto que ofrece una versión bastante light de los hechos de los Andes, por no hablar de que la elección de casting fue, bueno, dejémoslo en un poco acertada. También podríamos añadir que pasó por alto ciertas partes de la historia que, hay que admitirlo, eran bastante duras para el cine comercial de principios de los 90, y quizás otras las dulcificó en exceso, tanto que algunos de los auténticos supervivientes de los Andes se referían a esta película como Disney. Aquella película nos contaba los hechos vistos muy desde fuera. No me entendáis mal, no me pareció una película horrible, ni mucho menos, pero es que en esta película de Bayona parece que en determinados momentos eres parte de esta terrible experiencia. Es inevitable sentir la angustia del accidente, la desesperación por un rescate que no llega y no encontrar nada que llevarse a la boca, la indecisión de aquellos muchachos entre comer carne humana o no, y sobre todo la emoción por el rescate final. Y bueno, antes de meternos en faena, deciros que este vídeo tiene spoilers, porque a ver, yo siempre he creído que una crítica sin spoilers como que se me queda a la mitad. Y a ver, por otro lado, a ver, es una historia, como ya os he dicho, muy conocida y tampoco creo que os sorprenda demasiado. La historia es narrada durante buena parte de la película por Numa Turcati, quien, como ya sabéis, algunos de los que conocéis esta historia, fue el último en morir. Y según cuentan algunos de sus compañeros de la tragedia, lo hizo pesando menos de 30 kilos. Como ya sabéis, esto que hace Bayona en la película, bueno, se ha hecho otras veces en el cine y bueno, unas veces puede quedar muy pero que muy bien y otras rematadamente mal. Pero en el caso que nos ocupa hoy, queda impresionante, ya que vemos esta experiencia a través de los ojos de alguien que vivió prácticamente todos los hechos hasta que se murió pues un día antes de que partiera la expedición final. El auténtico Numa Turcati no era parte del equipo de rugby y entró en el viaje a Chile por invitación de su amigo Pancho Delgado. No conocía a la mayoría de los que viajaban en aquel avión, como él dice en la película, pero tras el accidente y gracias a su bondad y valentía, no tardó en ganarse el cariño de todo el grupo. En la película, el actor Enzo Bogrinsic hace un trabajo magistral, y vemos cómo tras el accidente del que sale prácticamente ileso, enseguida se pone a ayudar y a dar todo lo que tenía dentro por el grupo, algo que hoy en día resaltan los auténticos supervivientes. Nando Parrado dice lo siguiente sobre él. Aunque la mayoría no le conocíamos antes del accidente, se había ganado rápidamente la amistad y la admiración de todos los supervivientes. Numa dejaba sentir su presencia a través de actos heroicos silenciosos. Nadie luchó tanto porque sobreviviéramos, nadie nos inspiró tanta esperanza y nadie mostró tanta compasión por quienes más sufrían. Una cosa que hace muy bien esta película y que apenas hizo la película de 1993 es darnos el contexto de los lazos que unían a los pasajeros del avión previo al accidente. Vemos, por ejemplo, a varios de los integrantes del equipo de rugby del All Christians echando un partido y a Numa Turcati indeciso si ir o no al viaje ante la insistencia de sus amigos Pancho Delgado y Gastón. Pero vámonos al momento del accidente en la película, un momento que a mí me dejó impresionado. Un hecho que quizás en la película de Viven de 1993 fue de lo más resaltable, ya que, bueno, no se hizo nada mal.
Pero es que en esta película han ido un paso más allá. Incluso previo al accidente vemos cómo les explican a los chicos la ruta a seguir por el avión. Algo que creo que no sucedió, pero sirve perfectamente para poner al espectador en situación. Y es que, como ya sabéis, los pilotos, debido a las nubes, volaron a ciegas por el paso del planchón. Y cuando creían que lo habían superado, giraron hacia el norte sin saber que aún estaban en mitad del paso y se metieron de lleno en la cordillera. En la película, como es lo normal, ya que estamos desde el punto de vista del pasajero, no vemos cuál fue el fallo de los pilotos, pero nos sirve para ponernos, y de qué manera, en la piel de aquellos muchachos. Y es que el accidente está tan bien recreado que durante algunos segundos te sientes parte de los pasajeros. Como ya sabéis, algo característico de este accidente es que mientras que unos estaban, con alguna magulladura en la cara o prácticamente ilesos, otros estaban o muy malheridos o agonizando de dolor. Y todos y cada uno de los supervivientes de esta tragedia, describen esta noche como la peor que habían vivido hasta entonces en sus vidas. Algo que la película recrea muy bien. Durante poco tiempo sí, pero lo hace a las mil maravillas. Como bien sabéis, tras el accidente, los supervivientes se empezaron a organizar en torno a los estudiantes de medicina y, sobre todo, en torno al capitán del equipo, Marcelo Pérez, un muchacho de 25 años que trataba de poner calma y, sobre todo, de poner cierto orden en medio de todo aquel desastre. En un principio todos le seguían y este organizaba la escasa comida que había y se encargaba de repartirla. La película esto lo refleja a la perfección y, sobre todo, la esperanza que éste tenía en que serían rescatados. Pero si en un principio todos le creían, el paso de los días, el frío, la sed y el hambre hizo que muchos se replanteasen las ideas del capitán. En la película vemos como Fito Strauch, mucho más realista con la situación, empieza a tener sus dudas. Sobre todo a raíz de que en una de las primeras expediciones junto a Numa Turcati se ve que solo les basta alejarse unos cientos de metros del avión para comprobar que el avión es prácticamente ilocalizable. En la película van pasando los días y vemos como Marcelo, el capitán, insiste una y otra vez en que serán rescatados. Pero según van pasando los días, cada vez son más los que no le creen y empiezan a buscar alternativas a la sed y sobre todo al hambre que están pasando. En un principio, en la película, vemos cómo la idea de alimentarse de los cuerpos de los muertos va surgiendo simultáneamente entre todos los supervivientes. La despensa está vacía y no pueden llevarse nada a la boca, a pesar de que lo intentan con líquenes de las rocas y cigarrillos o incluso con prendas de ropa. Uno de los más favorables a la idea de la antropofagia en la película es el propio Nando Parrado, que a los pocos días del accidente despierta del coma. Y por cierto, en la película le vemos con la cara magullada durante bastante tiempo, algo que personalmente me pareció un detalle espectacular. Pero no solo en él, sino que a medida de que pasan los días, vemos como en la película los cuerpos de los supervivientes cada vez están más deteriorados. Se les ve mucho más delgados, sus pieles están quemadas y sus labios se despellejan. Exceptuando unos pocos entre los que se encuentran Marcelo, Numa y el matrimonio de Liliana y Javier Metol, la gran mayoría de los supervivientes empiezan a alimentarse de sus compañeros muertos. Como bien aparece en la película, al principio eran trozos pequeños, pero terminaron comiéndose hasta el último trozo. En la película tratan este tema bastante y no lo eluden en ningún momento. Eso sí, lo hacen con bastante respeto. Vemos como unas veces son los primos Strauch y otras los estudiantes de medicina los que se encargan de cortar la carne. Pero esto siempre se hace desenfocado o fuera de plano, y como espectador nunca eres consciente de quién es la persona de la que se están alimentando. Cuando los supervivientes escucharon por la radio la noticia de que ya no les buscaban más, esto fue sin duda un antes y un después en todo el grupo. Para algunos como Marcelo, esta noticia fue devastadora y mentalmente se derrumbó. Pero el resto, tras reponerse de la noticia, muchos hicieron un cambio de mentalidad. Los que no habían comido todavía empezaron a hacerlo, y la mayoría empezaron a organizarse para salir de allí por sus propios medios. Y en la película también vemos cómo surge cierto debate en cuanto a la moralidad de hacer aquellas acciones o no, y sobre todo el permiso que deberían de tener de los fallecidos. Por lo cual, varios de ellos suelen hacer un pacto de todo aquel que muera alimentará a los demás. Volviendo a la noticia de la radio, el cambio de mentalidad se refleja en la película Las Mil Maravillas. Ya nadie habla de un rescate, y el pobre Marcelo lamenta su equivocación. Se organiza una pequeña expedición para buscar la cola del avión en la que se hallaban las baterías, y así, si se encontraban, poder conectarlas a la radio del avión. En una de las expediciones parten Numa Turcati, Gustavo Cervino y Daniel Maspons, pero se encontraron con un panorama que no esperaban. Y es que en esta película, al contrario que la de 1993, que poco más y parecía que estaban volviendo de un parque de atracciones, sí que refleja la crudeza de esta expedición. Ya que sí, aquí encontraron los cuerpos de algunos de los que quedaban por aparecer,
Pero la noche les sorprendió y tuvieron que pasarla a la intemperie con temperaturas de aproximadamente 30 grados bajo cero. Este hecho está muy bien reflejado, y en la película vemos cómo se salvan por muy poco de morir congelados. Pero aún así, Gustavo Cervino volvió ciego, y Numa Turcati nunca volvió a ser el mismo, ya que, mentalmente, aquella expedición fue devastadora para él. Ese momento tan horrible el actor lo refleja a la perfección, y a pesar de que veía la determinación de Nando por salir de allí, él nunca volvería a ser el mismo. Y este punto me pareció que la película cumplió y de qué manera, porque si recordáis en la de 1993 parecía que todos volvían de muy buenas, sin haber pasado excesivas calamidades. Tras esta expedición, todos deciden tomarse las cosas con más calma y esperar a que haya un mejor tiempo para no morir congelados. Y mientras que pasan los días, llega la noche del día 17, en la cual sucedió la fatídica avalancha, la cual se llevaría por delante la vida de 8 personas más de la tragedia. Y a ver, igual esto solo es una percepción personal, pero en el cine yo no solamente es que pensase que joder, qué bien está rodada esta parte y menudo susto te llevas cuando entra la nieve de repente. Es que en determinados momentos sientes tan adentro el agobio de esta situación que nuevamente, y al igual que en la parte del accidente del avión, es como si por algunos segundos sintieras una pequeña parte de lo que sintieron aquellos chicos en aquel momento. Los días transcurren dentro del fuselaje sepultado por la avalancha, y la película en ese punto me volvió a sorprender. Y es que se ve el momento en el que tuvieron que hacer un agujero en el techo para no quedarse sin oxígeno. Vemos cómo todos lamentaron las muertes de sus compañeros, incluidas las de Marcelo Pérez y Liliana Metol. Pero no quiero quedarme solamente en esto, y es que, como sabéis, estuvieron unos 3 o 4 días sepultados, y los cuerpos de los que se alimentaban estaban fuera, por lo que dentro del fuselaje no tenían nada que comer. En la realidad, Roberto Canessa dio el paso y se alimentó de uno de los compañeros muertos en el alud. Algo que, si os soy sincero, pensaba que no iba a aparecer en la película, porque aquel era un momento demasiado explícito. En la película vemos como Roberto dice como que, bueno, algo hay que hacer, y termina cortando carne. Pero incluso este momento tan duro, en la película lo tratan de una manera con bastante respeto. Pero insisto en que fue así. Ahora volvamos a la figura de Numa Turcati, que en la película, bueno, vemos que tras la luz, él es la persona que consigue abrir un agujero por el que, bueno, posteriormente consiguen escapar. Pero aún así empiezas a percibir como él ya no es el mismo que al principio de la tragedia. Y mucho menos aún cuando una herida que parecía inofensiva se le infecta y, bueno, en el futuro será la que le conduzca a su inevitable final. En la película, por cuestiones narrativas, no lo vemos tan evidente, pero a pesar de que ya no era el mismo, seguía dándolo todo por ayudar a sus compañeros, a pesar de que física y sobre todo mentalmente ya no era el mismo. En esta vemos su declive físico y sobre todo emocional. La herida ya no le deja ser expedicionario, y él se siente inservible, que no vale para nada, como se ve en una conversación que tiene con Javier Metol. Ya no quiere terminar sus raciones de comida, y a veces ni siquiera las quiere comer pese a la insistencia de su amigo Pancho Delgado y los intentos de Nanto Parrado por levantarle el ánimo. Mientras en la película vemos cómo, bueno, los expedicionarios logran encontrar la cola, bueno, hacen aquello de trasladar la radio hasta allí, pero bueno, vemos cómo ese plan se les esfuma porque la radio cortocircuita debido a que no tenían experiencia en ese tipo de radios. Y allí consiguen algo de comida y sobre todo un material aislante de los tubos que, bueno, en el futuro será lo que ellos conviertan en un saco de dormir para pasar las gélidas noches de los Andes. Otra cosa que me gustó mucho de la película fue reflejar las discusiones entre Nando y Roberto sobre cuándo salir, ya que Roberto insistía en esperar a que llegase el verano austral para tener más posibilidades, y Nando apuraba porque no quería enfrentarse a la posibilidad de alimentarse de su madre y de su hermana. También vemos cómo Numa finalmente termina perdiendo la vida. La infección de su pierna se ha extendido, y física y mentalmente ya no puede más. Como sabéis, Numa Turcati fue el último en morir, y lo haría con 25 años recién cumplidos en la cordillera. Y como os he dicho al principio del vídeo, pesando menos de 30 kilos. Tras su muerte, Roberto decide no esperar más y salir al día siguiente. Toda la muerte de Numa es triste, conmovedor, emocionante y no sé, me faltan adjetivos para describirlo. Y con esa frase que deja escrita de no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos, que creo recordar que él mismo dijo, y que si no recuerdo mal está sacada del Evangelio de Juan. Pero vamos, que para la situación en la que se dice en la película queda tan conmovedor que... bueno, continuamos. La expedición final parte y antes de hacerlo, Nando le dice a Carlitos que si tienen que utilizar los cuerpos de su madre y de su hermana para sobrevivir, que no duden en hacerlo.
algo que así ocurrió, y es que Nando comprendía la situación, y también creía que se iba a morir en aquella expedición. La expedición final está grabada una vez más de manera magistral, y en la película vemos claramente la inquebrantable determinación de Nando, sobre todo cuando llega a la cima de la montaña y lo único que ve a su alrededor son montañas y más montañas. Ese momento debió ser devastador tanto para Nando como para Roberto Canessa, que llegó poco después. Y Nando, tras un tiempo planeando el próximo movimiento junto a Roberto, decidieron enviar de vuelta al fuselaje a Antonio Vicentín. Y se quedaron con su comida para continuar un viaje del que no sabían si volverían. Algo que sí que me encantó de esta película y que sí que se extienden un poquito es que nos cuentan un poquito más de la expedición final de Nando y Roberto. Incluso también como los últimos días del viaje se encontraba bastante enfermo porque las temperaturas estaban subiendo y la carne que llevaban se estaba descomponiendo, algo que le sentó bastante mal al estómago. También se paran a contarnos ese encuentro con Sergio Catalán, el arriero que les rescató y que después de verles tuvo que recorrer varias horas hasta el puesto militar más cercano. También vemos cómo ante la imposibilidad de comunicarse a voces se produce el famoso intercambio en el que Nando escribe la nota que les salvaría la vida. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Incluso tenemos tiempo para ver cómo el padre de Carlos Páez, el hombre que siempre tuvo fe en que su hijo estaba vivo, lee la lista de los supervivientes a la radio. Momento que en la película interpreta el propio Carlitos Páez, uno de los auténticos supervivientes que encarna a su padre en aquel emocionante momento. El momento del rescate en la película es casi inevitable emocionarse. Como ya sabéis, los pilotos de rescate no se aclaraban mucho sobre la situación del fuselaje, y tuvieron que pedirle a Nando que acompañarles. Momento que en la realidad no me quiero ni imaginar la poca gracia que le tuvo que hacer a este hombre. El momento del rescate nuevamente es conmovedor, emocionante, bonito y nuevamente me quedo sin adjetivos. Incluso vemos cómo el pobre Gustavo Cervino se llevaba en una maleta los recuerdos de sus compañeros fallecidos, algo que consiguió hacer pese a la negativa inicial de los pilotos. En fin, si habéis llegado hasta aquí ya os imaginaréis que la película no solo es que me haya encantado, es que puedo decir sin miedo a equivocarme que para mí es de lo mejor de este 2023. Los actores, pese a no ser muy conocidos, hacen un papel espectacular. La dirección de Juan Antonio Bayona es magistral, sin obviar los momentos más duros de la tragedia, siendo muy pero que muy fiel a la auténtica historia. Y sí, sé que me repito, pero es que en determinados momentos te sientes muy pero que muy dentro de esta tragedia. La decisión de poner el foco en Numa Turcati me pareció muy pero que muy acertada, haciendo que todo el reparto sea más coral y no se centren únicamente en unos 5 o 6 protagonistas como hacía la película de Viven del año 1993. Otra cosa que me encantó de esta película es que los actores tienen aproximadamente la edad que tenían los auténticos protagonistas de la tragedia. Es decir, en Roberto vemos a un chico de 19 años y en Numa vemos a otro que tenía 24 y cumplió 25 en la cordillera. El apartado técnico es absolutamente sublime, y la música de Michael Giacchino es de lo más conmovedora. En fin, sé que la película ya ha tenido su merecida nominación a los Globos de Oro, y no sé qué pasará en los Oscar. Pero lo que no me cabe duda, y esto es opinión personal, es que esta es una película grandiosa y cualquier alabanza que yo le haga se queda corta. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.